¿Qué tal doramadictas y doramadictos? Aquí su doramadicta favorita. Recordando un poco, nuestra protagonista Millón se ganó un viaje a Macao, en el que por casualidades del destino terminó bebiéndose algo que no debía al igual que Gon, y por eso terminaron en la misma cama, por lo que pasaron cositas. A raíz de esto, ambos tuvieron un fruto del amor por el cual Gon tuvo que dejar a su novia Cera, y tuvo que casarse con Millón, ya que Gon necesitaba un heredero urgentemente por una enfermedad que acechaba a su familia. Sin embargo, Gon fue un completo desgraciado, o por lo menos hasta que empezó a enamorarse de Millón y terminó demostrándolo con un beso. Después de que arreglaran sus problemillas, Gon y Millón van a casa, pero al momento de dormir, Gon se termina dando un duchazo de agua fría, pues tenía pensamientos de deseo. Así sin más, al día siguiente va primero al psicólogo porque veía a Millón más sexy de lo normal, y esto lo volvía de Lululu. Por otro lado, la madrastra de Gon entra al cuarto de Millón y Gon, quién sabe para qué, pero al final termina escondiéndose en el cuarto secreto de Gon, pues Millón había entrado por algo. Como la madrastra no sabía de ese cuarto, empieza a husmear y termina encontrando el documento de divorcio. Después de que Gon fuera al psicólogo, Millón y Gon pasan el día juntos. Entonces van al ginecólogo para ver a Perripopó. Después van de compras y al llegar a casa, Gon, en medio de su conversación, se da cuenta que los dos cumplían años el mismo día, así que quedan en tener una cita. Por otro lado, Cera seguía triste y esto afectaba su entrenamiento de ballet. Al día siguiente, Millón va donde Daniel, pues Gon la noche anterior como regalo de cumpleaños le había pedido una taza igual que la de Perripopó. En otro lado, la madrastra se había reunido con uno de los mayores de la familia de Gon, pues querían quitarlo de la presidencia de la empresa, así que el documento de divorcio le cayó como anillo al dedo, porque era una razón más para destituirlo. Al día siguiente se hace noticia sobre el acuerdo de divorcio de Millón y Gon, y la familia de Gon le llama la atención. En medio de la discusión, la mamá de Millón llega para llevársela, a la fuerza. Detrás de ella sale Gon para convencerla de que no se la lleve, pero al final lo convencieron de dejarlas ir. Por otro lado, Cera se entera por las noticias del acuerdo de divorcio, así que viaja de nuevo a Seúl para hablar con Gon. Volviendo con Millón, ella tiene una conversación profunda con su mamá, al igual que Gon con su abuela, pero después continuaron con su día especial, porque era el cumpleaños de los dos, y habían acordado pasarla juntos. Entonces se les ocurre el maravilloso plan de hacerse pasar por adolescentes que corren como Naruto. Por otro lado, quienes ayudan a Millón es su amiga y el hermano de Gon, quienes arman una escenita de telenovela. Al momento que Gon estaba en camino a ver a Millón, llaman al director Tak diciéndole que iban a despedir a Gon, así que sin pensarlo, el director Tak se da la vuelta. Sin embargo, a Gon no le parece y se baja del auto. El director Tak trata de que Gon entre en razón, pero Gon solo quiere ver a Millón. Lamentablemente, al momento que Tak deja ir a Gon, él se desmaya y es llevado al hospital. Asimismo, Millón seguía esperando a Gon sin saber que Gon estaba en el hospital. Sin embargo, como Daniel la veía de lejos, se acerca para darle la taza, pero también porque estaba preocupado. Cuando Gon despierta, a quien ve primero es a Cera. Sin embargo, al verla, él no sabe lo que pasa porque según él estaba en el avión camino a Macao. De ahí entra el director Tak, así que van con Cera donde el médico de Gon para saber qué pasa. Entonces el doctor les informa que puede que la enfermedad de Gon se esté manifestando. Cuando Millón entra al hospital, ve abrazados a Gon y a Cera. Sin embargo, Gon no la reconoce como su esposa, sino como a la chica con la que tuvo el accidente del perro. Después, Cera le dice a Millón que Gon perdió la memoria debido a su enfermedad y el doctor dijo que no hay que forzarlo a recordar, por lo que le pide que se aleje de él. Después Cera se la pasa poniendo al tanto a Gon sobre su pérdida de memoria, sin decirle nada sobre lo que pasó en los últimos 3 meses, aunque de nada sirvió porque al final Gon se termina enterando por las noticias de que estaba casado con Millón, así que van a un café donde la regaña por hacerse pasar por su asistente y también pone en duda si el hijo que espera a ella es de él. Cuando Gon regresa a casa, su abuela le reclama que traiga de nuevo a Millón, pero ella no sabe nada de que Gon estaba en el hospital por la enfermedad hereditaria.
Al entrar al cuarto, el director Tak se queda hablando un rato con Gon para después dejarlo solo, así que puede ver todas las cosas que compraron con Mi-young. Al día siguiente, Gon sale con Sera a almorzar. Ahí se encuentran con la maestra de prenatal y su gemela. Ellas le preguntan por Mi-young, haciendo incomodar a Sera porque la confunden con Mi-young, así que se va. Cuando Gon regresa a casa, ve las cosas del bebé y termina leyendo el diario que Mi-young le hizo a Perry Popó, pero entre más lee empieza a sentir más y más nostalgia, por más que todavía no recuerda nada. En otro día, Sera va a la oficina de Gon para salir, para preguntar dónde están las fotos de ella, así que Gon revisa en un cajón donde no solo encuentra las fotos, sino también una paleta que Mi-young le dio. Ahí su memoria vuelve recordando que Sera no fue a Macao, o sea que se le cayó el teatrito a Sera, pues aún le hacía creer que ellos estaban juntos, y aunque Sera intenta detenerlo para que no se vaya, Gon igual se va, por lo que poco a poco empieza a recordar la mayoría de momentos que pasó junto a Mi-young. Gon va al restaurante de su suegra para ver a Mi-young, sin embargo, él no se acerca y solo la ve de lejos. Se va donde su doctor para que le dé más contexto, pues intuye que su pérdida de memoria se debía a su enfermedad, y pues intuía bien, porque el doctor le dice que sí. Asimismo, Mi-young estaba con Daniel, que le entrega la taza de Gon. De ahí, Mi-young se va a su clase de maternidad y mientras todos estaban haciendo una carta para su bebé, Mi-young estaba sola hasta que llega Gon, quien le dice que escriba, pues le dejaría un mensaje de bienvenida, aunque al final esa carta más parecía de despedida. Al terminar la clase, ambos se van a comer y ahí Mi-young le da la taza de Gon. Entonces, Gon se pone sensible, así que trata de disimular. Ya en la noche, Gon cita a Sera para que tomen caminos distintos, y aunque ella le echa la culpa a Mi-young, Gon le dice que también terminará con ella. Al día siguiente, la desgraciada de Sera le da el acuerdo de divorcio a Mi-young, que Gon había renovado. Sin embargo, Sera está muy picona, así que le dice a Mi-young que Gon no quiere saber nada del niño, pues solo lo quería para heredar la empresa. Justo cuando sale de hablar con Sera, Gon la cita en otro restaurante para darle la taza de Perry Popó y también le dice lo que está en el acuerdo de divorcio, para así terminar su historia de amor. Al despedirse, ambos se desean felicidad, pero Gon le dice algo a lo lejos a Mi-young, cosa que no debería de saber, por lo que queda claro que Gon ya había recuperado su memoria. Inmediatamente Mi-young va detrás de él, pero por la prisa es atropellada. Al ir al hospital, Gon está desesperado y Mi-young pedía que salven a su bebé. Sin embargo, Gon acepta que le hagan una cirugía a Mi-young con el riesgo de perder al bebé. Al despertar, Mi-young pregunta por su bebé, así que Gon le da la triste noticia de que Perry Popó se fue. Mientras Mi-young estaba en el hospital, llegan a visitarla su familia y Daniel, quien le da sus artículos de arte para que se distraiga. Cuando Mi-young sale del hospital, va a visitar a Gon para hablar del por qué le ocultó que había recuperado sus recuerdos. También le dice que comiencen de cero. Sin embargo, Gon no lo acepta, así que Mi-young le da el acuerdo de divorcio. Cuando Mi-young va a casa de Gon para hacer sus maletas, encuentra el diario que hizo a su bebé, así que termina llorando. Al salir, se despide de la abuela, de la madrastra de Gon y de su cuñado. Mi-young también pasa por la cafetería de Daniel para despedirse, pero Daniel le ofrece un viaje a París para estudiar en una escuela de arte. Entonces Mi-young acepta para comenzar de nuevo. Después de unos días, Gon va a visitar a la mamá de Mi-young, quien le da el dinero que les prestó, y aunque Gon pide ver a Mi-young, la mamá de Mi-young le dice que está fuera del país. Entonces Gon va al aeropuerto para alcanzarla, sin embargo Mi-young ya se había ido. Pasan 3 años y Mi-young se encuentra con Daniel en el aeropuerto de Corea. Cuando estaba caminando, Gon iba al lado contrario para encontrarse con el director Tak, pues Gon también se había ido del país. Mi-young había vuelto a Corea porque estaba presentando por primera vez su exhibición de arte, pero cuando Daniel y Mi-young se reúnen con un amigo, ven el mismo restaurante a Sera junto a Gon. En la noche, la mamá de Mi-young había cerrado su restaurante temprano porque Gon iba a ir a comer. Ellos dos mantuvieron una buena relación y aunque la mamá de Mi-young estaba feliz, no se le notaba mucho, pero justo cuando Gon se va, llega Mi-young y Daniel. Pasan los días y llega la inauguración de la exhibición. Momentos antes, Gon estaba entre el dilema de ir o no, pero al final sí va y compra una pintura que no estaba a la venta, así que Mi-young intenta recuperarla. Por esto llama a Gon, que se hacía pasar por una señora. Por otro lado, el hermano de Gon tenía una cita con intención de casamiento, pero llega la amiga
amiga de Mi-young a interrumpirlos, protagonizando una escena de novela. Regresando con los tortolitos, los dos se habían hospedado en el mismo hotel, Mi-young en el 206 y Gon en el 209, aunque Gon al principio se enoja con la recepcionista, pues siempre pide el 2006, pero al final tuvo que aceptar la habitación que le habían asignado. Mientras Mi-young y Daniel estaban celebrando con todo el equipo, Gon también había bajado a tomar algo. Sin embargo, los termina viendo y poniéndose celoso, pues el equipo de Mi-young y Daniel les preguntan para cuándo la boda, y Daniel solo estaba esperando a que Mi-young corresponda a sus sentimientos, pues ni siquiera se habían dado su primer beso. Como Gon ya estaba muy celoso, se hace pasar por la señora de la pintura y cita a Mi-young en un parque. Sin embargo, no se llegan a encontrar, pero donde sí se encuentran es en el hotel, porque Gon toca la habitación de Mi-young creyendo que era la suya, por lo que Mi-young se termina llevando un susto. Cuando Mi-young abre la puerta, Gon se desmaya de lo borracho que estaba, entonces Mi-young lo deja pasar. Al día siguiente, Gon despierta y ve una nota de Mi-young, así que se termina saliendo y yendo de su habitación, justo cuando Daniel pasaba por ahí. Cuando Daniel y Mi-young se encuentran para desayunar, Mi-young intenta explicarle lo de Gon. Sin embargo, Daniel no quiere tomarle importancia a la situación. Más tarde, a Daniel le dan la noticia de que habían encontrado a su hermana, ya que él estuvo años buscándola, así que al día siguiente se termina encontrando con ella, y Mi-young los deja solos para que tengan su ansiado reencuentro. Por otro lado, Sera se había convertido en una profesora de ballet, pero seguía enamorada de Gon, pues todavía tenía una foto con él. Mientras Daniel salía con su hermana, Mi-young seguía dibujando, y esta vez hacía un dibujo personalizado para Gon, que se había hecho pasar por una señora. En la noche, el director Tak y el hermano de Gon le presentan buenas diseñadoras para su nuevo proyecto, y aunque Gon se puede decir que se niega a que Mi-young esté en esa lista, al día siguiente termina recibiendo a la diseñadora, pues el hermano de Gon citó a Mi-young sin que ninguno de los dos lo supiera, para que ambos así pudieran hablar. Después de que Mi-young dejara a Gon, va a almorzar con Daniel y su hermana. Sin embargo, cuando Mi-young está por entrar al restaurante, escucha como la supuesta hermana de Daniel quedaba en pedirle dinero haciéndose pasar por su hermana. Como Mi-young escuchó eso, cuando Daniel se va un rato, la enfrenta, diciéndole que hará una prueba de ADN por si las sospechas. Sin embargo, la supuesta hermana no niega el hecho, más bien se justifica, y esto lo escucha Daniel, así que la impostora se va. Daniel y Mi-young se van al parque donde él había perdido a su hermana, y ahí Daniel se rinde con la búsqueda, así que le dice que quiere formar su propia familia junto a ella. Cuando Daniel se estaba declarando, quería hacerlo más especial, así que le dice que vayan al teatro. Mi-young intuía que Daniel se le iba a declarar formalmente, entonces le termina contando a Gon, quien se pone preguntón. Llega el día en que Mi-young se iba a París, así que se da por vencida con la pintura. Sin embargo, Gon decide devolverle la pintura, así que Mi-young le dice que se vean en el teatro, lugar donde Daniel se iba a declarar formalmente. Por otro lado, Gon llega con la pintura mientras que Daniel estaba en plena intro de la declaración. Daniel se acerca a Mi-young, sin embargo, ella lo rechaza, pues no tenía en claro sus sentimientos. Entonces Daniel le pide que lo considere, y si su respuesta seguía siendo que no, por lo menos que sigan siendo amigos. Días después, Gon y Mi-young van a visitar el lugar donde perdieron a Perry Popó. Cuando Mi-young estaba por irse, se topa con Gon, quien se queda ahí un rato hasta que se va a casa, donde habla con Mi-young, aunque desde su versión señoral, la cual se termina convirtiendo en su Pinky, o sea, en su mejor amiga. En la mañana, la mamá de Sera va a enfrentar a Gon, porque no estaba de acuerdo con la amistad que tenía con Sera. Ya en la noche, Gon va a comer al restaurante de su ex suegra, y como ese no era el día habitual en el que él iba, se termina topando con Mi-young. Entonces, Mi-young lo lleva al parque para pedirle que se aleje de su mamá, pues su mamá le tuvo mucho cariño en el pasado. Gon le dice que no haga drama, ya que no siente nada por ella, así que no tendría por qué afectar en su vida laboral ni personal. Además, también le pide que trabaje para él en su nuevo producto. Sin embargo, Mi-young duda, pues cree que Gon lo hace con doble intención. Entonces, Gon niega que hay segundas intenciones. Al día siguiente, Gon está emocionado de ver a Mi-young, pero cuando llega para firmar el contrato con Gon, él le pide que vayan a almorzar, pensando que no podía negarse porque era su jefe. Sin embargo, ella lo hizo y como si nada. Como Mi-young ya estaba empezando a trabajar
trabajar, se estaba dedicando de lleno al trabajo y cuando Daniel llega a verla, le pide que descanse, pues ya estaba teniendo fiebre, así que para que se relaje la lleva de picnic. Al día siguiente, Gon va al jardín botánico para ver las plantas de producción y ahí se termina encontrando a Mi-yeon. Cuando la ve se esconde para verla de lejos, pero mientras Mi-yeon tomaba fotos, una de sus hojas sale volando, así que Gon trata de devolvérsela sin que se dé cuenta. Sin embargo, termina haciendo un pequeño ruido que pone en alerta a Mi-yeon. Entonces va a ver qué pasaba y Gon sin ideas procede a hacer ruidos de pájaros, atrayendo más la atención de Mi-yeon, que al final se da cuenta pues ya estaba haciendo ruidos raros. Como Mi-yeon ya se dio cuenta, finge irse para sorprenderlo por detrás, pero ellos empiezan a discutir del por qué estaban ahí, y cuando Mi-yeon estaba por irse empieza a llover, entonces Gon como un caballero utiliza su abrigo como paraguas para taparla. Al inicio Mi-yeon se negaba, pero termina aceptando hasta que se encontraron una cabaña para refugiarse de la lluvia. Mientras ellos se quedaban ahí, la luz se va, así que prenden velas para entrar en ambiente. Gon empieza a hablar sobre su gusto por el sonido de la lluvia, aunque al final dice algo que hace incomodar a Mi-yeon. Cuando Gon trataba de impedir que se fuera, pues era peligroso, él se da cuenta que ella tenía una fiebre alta. Sin embargo, Mi-yeon le pide que la deje ir, porque ya no mantenían una relación sentimental, pero Gon igualmente no la dejó ir. Gon termina cuidándola toda la noche, sin embargo se queda dormido, y cuando Mi-yeon despierta ve dormido a Gon, así que se va dejándolo solo. Más tarde, Gon regresa a su oficina, él estaba con ojeras de panda. Mientras tanto, Mi-yeon y Daniel se habían ido a comprar zapatillas. Justo cuando Gon va al estudio de Mi-yeon para llevarles suplementos, los ve y se pone celoso. Por otro lado, el hermano de Gon presenta a la amiga de Mi-yeon como su novia frente a su mamá, pero su mamá se termina desmayando, pues no aprueba esa relación. En la noche, cuando Daniel estaba regresando a su departamento, ve como Sera estaba siendo regañada por su mamá. Esto hace sentir mal a Sera, así que Daniel le termina invitando un helado. Pasan los días y Mi-yeon, para avanzar en su trabajo, le pide al director que le lleve unos documentos. Sin embargo, cuando el director Tak y el hermano de Gon estaban por llevarlos, Gon los interrumpe, diciéndoles que no podían hacer eso. Así que le dicen a Mi-yeon que si quiere revisar algo, lo tiene que hacer en la empresa. Como Mi-yeon no le queda de otra, termina yendo a la empresa para ver los papeles. Al día siguiente, Mi-yeon vuelve a ir a revisar los papeles restantes, quedándose hasta tarde. Así que Gon va al restaurante de la mamá de Mi-yeon para pedirle comida porque quería compartirla con Mi-yeon. Cuando Gon regresa a la empresa, ve dormir a Mi-yeon y aunque una parte de él quería besarla, otra quería abstenerse. Cuando Mi-yeon despierta, ve a los ojos a Gon, por lo que se termina apartando. Gon pone la comida en la mesa, sin embargo Mi-yeon se niega a comer, así que Gon fastidiado le dice que se lo comerá solo. Cuando Mi-yeon le manda un mensaje a la señora de la pintura, el celular de Gon suena y de los nervios terminó llamándola de casualidad, así que se va al baño a responder con tranquilidad. Cuando Mi-yeon termina su trabajo en la empresa, se termina encontrando con Sera, que en pocas palabras está celosa. Entonces Mi-yeon, para su tranquilidad, pudo decirle que ya había terminado su trabajo en la compañía. Llega el día donde se presenta el anuncio oficial del producto y todo sale bien. Al terminar el evento, Gon invita a almorzar a Mi-yeon, pero ella lo rechaza, pues tenía una comida con su familia por el cumpleaños de su hermana. Gon va a su casa y habla un rato con Perry-Popo para despedirse, pero cuando Gon estaba en la oficina de Mi-yeon para dejarle la pintura, es sorprendido por ella, porque había regresado por algo que se olvidó. Mi-yeon, al ver la pintura, saca sus conclusiones, así que termina descubriendo que todo el tiempo que estuvo hablando con la señora, en realidad estuvo hablando con Gon. Mi-yeon piensa que Gon se está burlando de ella, pero Gon, en vez de disculparse, solo le dice cosas hirientes que la lastiman demasiado, así que le quita la pintura que supuestamente para Gon no tenía ningún significado. Como Daniel estaba preocupado por Mi-yeon, va al estudio de ella y aunque de lejos ve a Gon, decide esconderse para ver cómo Gon se iba en su carro. Al día siguiente, Daniel va al estudio de Mi-yeon para saludarla, pero termina viendo cómo Mi-yeon estaba empaquetando sus cosas, pues ya no soportaba más estar en Seúl. Por otro lado, Gon tiene una cena con Sera, porque la mamá de ella tenía razón en varias cosas. Una de ellas es que no podían ser amigos, así que Gon le pide que dejen de verse, y pues Sera no lo toma bien, así que piensa en desahogarse tomando una cerveza con Daniel. Ellos están en el parque, así que ahí Sera le chismea del por qué Gon terminó con Mi-yeon,
y aunque Sera le contó esto, ya dependía de él si le contaba o no a Mi-yeon. Al día siguiente, Mi-yeon encuentra una nota de Gon en la pintura, así que empieza a revisar su chat con él y empieza a dudar si todas las palabras hirientes que dijo Gon eran ciertas. Mi-yeon va a despedirse de Gon, pero justo cuando él estaba con el abogado Hon tramitando su testamento. Además de seguir con esa actitud indiferente, Sera vuelve a citar a Mi-yeon, pero esta vez no para pedirle que se aleje de Gon, sino para decirle que el documento que le mostró hace 3 años era falsificado por ella misma. Un día antes de su vuelo va a comer en el restaurante de su madre, y mientras ella comía, justo Gon había ido también a comer. La mamá de Mi-yeon le dice disimuladamente que se vaya, pero al final Mi-yeon deja que se quede. Cuando Gon termina de comer, le dice a la mamá de Mi-yeon que le diga a su hija que ya no volvería más. Entonces Mi-yeon hace lo mismo que Gon, diciéndole a su mamá que le diga a Gon. Como ellos estaban en su plan, la mamá de Mi-yeon se cansa, pues no era paloma mensajera de nadie, así que al final Gon se despide de la mamá de Mi-yeon y se va. Unos días antes, el abogado Hon le había dado una grabadora a Mi-yeon, pero ella lo escuchó el mismo día en el que viajaba. En esa grabación estaba el testamento de Gon, y mientras ella terminaba de escuchar la grabación, llega Daniel para decirle que se tenían que ir. Daniel, a pesar de querer irse con Mi-yeon a París, decide dar media vuelta e ir a la casa de Gon, para que Mi-yeon aclare sus sentimientos, por así decirlo. Mi-yeon, al entrar, es recibida por la abuela de Gon, que estaba feliz como la lombriz, pues tenía un presentimiento de que se arreglarían las cosas entre Mi-yeon y Gon. Como Mi-yeon quería esperar a Gon, va a su habitación y mientras caminaba por la habitación recordaba los momentos felices que había pasado junto a Gon. También entra a la habitación secreta de Gon, entonces termina viendo las cosas de Perry-Popó, además de unas grabaciones de Gon en las que se había grabado a sí mismo tipo como un diario para cada vez que pierda la memoria. Mientras Mi-yeon estaba viendo las grabaciones, en los noticieros transmiten sobre la renuncia de Gon debido a su enfermedad. Entonces Mi-yeon regresa con la abuela de Gon a ver la noticia y automáticamente Mi-yeon va donde se hace la conferencia de prensa para encararlo, porque ya sabía la razón del por qué fue cruel con ella y le pidió que si era verdad todo lo que una vez le dijo, que se lo repitiera a la cara mirándola a los ojos. Como Gon se vio acorralado, no le quedó de otra más que admitir que todo lo que le había dicho para lastimarla había sido una vil mentira. Y aunque Gon se hace de rogar, al final terminan dándose un beso. Después de un rato, ellos se quedan en una habitación para hablar y aclarar las cosas, y aunque Gon aún cree que ella va a sufrir al estar junto a él, Mi-yeon saca la carta trampa, pues lo puso en la misma situación, lo cual no le gustaría nada, así que Gon le dice que no la dejaría sola en ningún momento. Por otro lado, como la conferencia de prensa estaba siendo transmitida en vivo, la familia de Mi-yeon y la abuela de Gon se terminan enterando de que ellos volvieron. Regresando con Gon y Mi-yeon, mientras ellos estaban cenando, Mi-yeon castiga a Gon por haberla lastimado por 3 años. Sin embargo, a Gon no le molesta, hasta le da la otra mejilla porque estaba feliz como la lombriz, pues Mi-yeon le dio la maravillosa idea de quedarse a dormir juntos, aunque los dos tenían dos ideas distintas de dormir juntos. Igualmente, Gon estuvo a nada de lograr su cometido, pero fue interrumpido por el director Tak, y cuando Gon vuelve después de hablar con el director Tak, Mi-yeon ya estaba dormida. Al día siguiente, Mi-yeon estaba pidiendo permiso a la abuela de Gon para estar con él. Sin embargo, la abuela se niega, pues sabe cómo es la cosa, porque su marido también había sufrido la enfermedad, aunque a Mi-yeon no le importaba la enfermedad. Así que la abuela le dará su bendición solo si su mamá se lo permite, y aunque Mi-yeon creía que eso era pan comido, su mamá se niega a pesar de que también ella quiere a Gon como un hijo. Mientras los problemas se arreglaban, una verdad sale a la luz, pues la madrastra de Gon tenía un secreto bien guardado, que era que el medio hermano de Gon en realidad no era su hermano, porque aunque el padre de Gon los abandonó a él y a su madre para irse con ellos, esto tenía un trasfondo, ya que el papá de Gon estaba aplicando lo mismo que Gon, o sea, la de abandonar a su amada. Como Mi-yeon y Gon no habían conseguido el permiso de la mamá de Mi-yeon, ellos deciden mudarse juntos en otro lugar. Gon propone casas de lujo, pero Mi-yeon tiene una mejor idea: mudarse al depa de su amiga, ya que entre ellos habían hecho un intercambio de casas. Entonces, como Gon y Mi-yeon se habían mudado a su depa, la amiga de Mi-yeon va a la casa de Gon, cosa que a su suegra no le agrada, pero no podía hacer mucho, pues la abuela tenía la última palabra y ella había aceptado, pues hasta contrato había. Como la parejita ya estaba instalándose en el depa, empiezan a limpiar y mientras limpiaban, Gon aprovecha cada momento para acercarse a Mi-yeon. Al terminar de limpiar, Mi-yeon encuentra la ficha que Gon le había dado cuando la ayudó, por lo que empieza a llorar, pero no de tristeza como Gon creía, sino de la felicidad de estar juntos.
Como Gon aún no se daba por vencido en obtener la bendición de la mamá de Millón, la visita llevando regalos, pero como eso no funciona, le pide comida. La mamá de Millón le habla bonito a Gon para hacerle entender que como madre no podría ver cómo su hija escoge un camino que de seguro la hará sufrir, y aunque Gon le dice que entiende, también le deja en claro que no se rendirá. Por otro lado, Daniel y Sera se habían vuelto más amigos, entonces, cuando lo encontró ebrio, lo lleva a su depa para hacerlo dormir. Mientras lo dejaba, la curiosidad la invadió, así que vio unas fotos de Daniel de niño, y entre esas fotos había una foto de Daniel y su hermana, lo cual la confunde pues ella es muy parecida a esa niña. Millón había hecho su famosa sopita de ojos de pescado y como Millón solo había servido un plato para que Gon coma, Gon tiene la idea de que coman juntos, pues comer solito no le gusta. Mientras ellos comían, recrean la famosa escena de la dama y el vagabundo, pero cuando están por darse otro beso, tocan el timbre. Esta vez los inoportunos fueron la hermana de Millón, su cuñado y el presidente Tak. Ellos habían ido para jugar naipes coreanos, o más bien a perder ante Millón, porque ella ganó todo. Al día siguiente, Gon y Millón estaban esperando afuera a su mamá para hacer ejercicio. Ellos tenían el plan de hacer ejercicios para que su mamá vea lo saludable que es Gon, pues su mamá se niega a dar su bendición debido a la enfermedad de Gon. Cuando la mamá de Millón se va, Gon carga a Millón mientras ellos se iban. La mamá de Millón los ve a lo lejos, así que sonríe, pues se los veía muy enamorados. Gon había regresado a su casa para terminar de leer el diario de su padre. Cuando sale de su habitación, se encuentra con su madrastra, entonces Gon aprovecha y le pregunta más cosas sobre su padre, y como le contó todo, Gon procede a agradecer, sin saber que esto le alegraría mucho a su madrastra. Mientras Gon leía el diario de su padre, había encontrado una foto, así que Gon y el director Tak buscan a un detective o algo parecido, pues Gon quería saber el lugar en el que se había tomado esa foto. Mientras tanto, Sera va al depa de Daniel para entregarle una comida que ella preparó, y de paso pregunta por sus fotos. Daniel le dice que era él con su hermana, entonces Sera se va, pero termina regresando para decirle que cree que la niña que está ahí es ella. Después de que Daniel le diera el último regalo a Millón, le toca una canción que compuso, y mientras Daniel cantaba, Millón recordaba los buenos momentos que pasó con él, pero que habían llegado a su inevitable final, porque era hora de que ambos tomen caminos separados. Por otro lado, la mamá de Millón había llamado a Gon para que tomen sake, ya que se rindió en su negativa. Eso quiere decir que les iba a dar su bendición con la condición de que la cuide. Para celebrar, toman sin miedo al éxito, pero Millón llega a tiempo, así que se los lleva a casa. Cuando llegan, su mamá actúa como la típica mamá celosa y molesta, aunque en realidad estaba feliz por los dos. Antes de que Millón y Gon se casaran, el detective que Gon había contratado encontró el lugar de la foto, entonces ellos van directo a ese lugar. Ahí Gon tenía recuerdos con su padre, ya que ellos habían enterrado una cápsula del tiempo para cuando Gon sea adulto. Entonces Gon y Millón lo desentierran y ven cosas que Gon y su papá habían guardado. Millón y Gon llegan a su boda justo a tiempo, porque el director Tak ya estaba enviando a todos a sus casas. Cuando ya estaban listos para caminar hacia el altar, llega la mamá de Millón, corriendo también. Entonces Gon y Millón logran casarse. Después de casarse, se van de luna de miel a una isla y el director Tak y el hermano de Gon los espían a lo lejos para poner en marcha el plan Reviviendo Macao. Este plan consiste en literalmente revivir el pequeño accidente que ocasionaron en Macao. Cuando Gon y Millón estaban en el bar del hotel, el dúo dinámico pone en marcha el plan Reviviendo Macao, dándoles el menjunje de la primera vez en unos cócteles. Gon y Millón se lo toman y terminan mareados. Ya para el día siguiente, los tortolitos habían tenido su primera noche de bodas, pero ninguno se acordaba. Quien estaba más frustrado era Gon, porque había esperado por bastante tiempo y cuando Gon recuerda quiénes fueron los que le ayudaron a encontrar su habitación, se fue furioso a la habitación del frente para castigar al dúo dinámico, aunque no solo Gon, pues Millón al final se le unió, porque el dúo dinámico dijo algo que la molestó, y después los tortolitos por fin tienen su primera noche conscientes. Después de 3 años, las cosas iban cambiando mucho. La enfermedad de Gon ya estaba descartada por su doctor que estaba cortejando a la madre de Millón. El director Tak toma clases de baile y ahí se encuentra con el abogado Hong, que era un profesional. Y para tener un final más feliz, los tortolitos y sus gemelos se habían ido de picnic, en el que Gon les contaba un cuento de la princesa Caracol, cuento que se trataba de la historia del cómo se habían enamorado. Y así termina esta adictiva historia. Un gusto y hasta la próxima. ¡Chao!